Hola, bienvenidas y bienvenidos al módulo 5 denominado Educación en y para la memoria. Soy el profesor Víctor Leyes, las y los docentes que las y los acompañarán en el trayecto educativo de este módulo son Nilda Sanz, Andrés Candia y quien les habla, integrando el aula 1, y Cintia Núñez, Federico Aguayo y Julio César Ojeda en el aula 2. Respecto a los ejes conceptuales, vamos a habilitar el puntero, así nos permite ir marcando. Los ejes conceptuales son marco jurídico educativo, la memoria analizada desde los derechos humanos, la pedagogía de la memoria y el aspecto ético al enseñar el pasado reciente. Respecto a los objetivos. Lo señalado precedentemente tiene la finalidad de activar la memoria y reflexionar sobre la historia de índole mundial, nacional, regional y local a la luz de los derechos humanos tendiente a generar conciencia de respeto en relación a los relatos y opiniones vertidos tantos orales como escritos, promover la indagación y transmisión de la historia en general y de la vivida recientemente en nuestro país. Respecto al marco jurídico educativo, el contenido conceptual del presente módulo se ajusta a lo establecido por la Ley Nacional de Educación, Ley número 26.206, la que fue aprobada por el Congreso de la Nación el 14 de diciembre del año 2006. El espacio reservado para los principios, derechos y garantías cabe destacar el artículo 3. La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico, social de la nación. Independientemente, en las disposiciones específicas encontramos el artículo 92, estableciendo que formarán parte de los contenidos curriculares comunes a las jurisdicciones en otros el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana y la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de la diversidad, la causa de la recuperación de las Malvinas, el ejercicio y la construcción de la memoria colectiva de la historia reciente, tendiente a generar en los alumnos reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. La promoción de la enseñanza del pasado reciente se sostiene en la idea que los derechos humanos son conquistas sociales, resultados de las acciones humanas y, en consecuencia, al transmitirlos se refuerzan las nociones de responsabilidad, participación e inclusión. Es de la educación, entendida como una puesta a disposición del pasado, en diálogo permanente con el presente y el futuro, que es posible invitar a los jóvenes a reflexionar, debatir, abrir nuevas preguntas y buscar nuevas respuestas para poder posicionarlos frente a sus realidades. En este sentido, la educación de la memoria y los derechos humanos constituyen un aporte fundamental para la construcción de una nación justa, equitativa, económica y socialmente desarrollada. Ingresamos al eje 2, memorias y derechos humanos. Reflexionar sobre la memoria y los derechos humanos desde el ámbito educativo actual implica pensar en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, en los acontecimientos que signaron el siglo XX a nivel mundial y por otro, en cómo la memoria y los derechos humanos se convirtieron en tema de enseñanza. En este sentido, cuando repasamos los sucesos que caracterizaron el siglo pasado, observamos que hubo un despliegue científico e intelectual inédito, pero a la vez resultó ser uno de los más cruentos de la historia de la humanidad. Nos acompaña virtualmente Eri Hobsbawm. Nació en 1917 y falleció en el año 2012. Fue historiador británico, autor de diversas obras sobre la revolución industrial, movimientos sociales
y la historia europea contemporánea. Eric Hobsbawm señala la grandeza de la miseria de este siglo desde la conciencia. Nuestras encrucijadas actuales son producto de aquellos acontecimientos y tendencias. Ubicado en esa perspectiva, se pregunta por nuestra capacidad o incapacidad para comprender desde ese pasado. Resulta crucial para cualquier desarrollo de políticas educativas de la memoria interrogarnos acerca de cómo indagar en el pasado desde el presente, qué recordar, cómo recordar y para qué recordar. La transmisión del pasado reciente en la escuela, a través de la labor de la transmisión del pasado y de los educadores, en tanto portadores de un conocimiento específico y sujeto de derecho, implica activar estas preguntas para que la pedagogía de la memoria habilite vínculos significativos con el pasado, que permitan imaginar futuros más justos. Bien, ahora vamos a referirnos al Holocausto. El Holocausto funcionó como un campo de referencia para pensar estas cuestiones desde las reflexiones teóricas, filosóficas y pedagógicas que se elaboraron a partir de este acontecimiento paradigmático de la modernidad. El genocidio perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi es reconocido hoy como referente universal a la hora de reflexionar sobre el pasado traumático. Pensar la modernidad implica interrogarnos acerca del significado del Holocausto como su punto de inflexión, como una clara muestra del horror, como la expresión extrema de la intolerancia, de la acción de ciertos seres humanos capaces de asesinar a otros, sostenidos en un aparato ideológico y burocrático que hizo posible el exterminio de millones de personas. Invitamos virtualmente a Enzo Traverso. Es historiador e intelectual italiano. Nació en el año 1957 y se desempeña actualmente como catedrático universitario. Escribió diversas obras. Traverso sostiene que la memoria del Holocausto, después de décadas de estar reprimida y ocultada, se convirtió en el centro de las representaciones del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX, la lucha por la justicia social y económica estimuló y fortaleció el desarrollo de las leyes internacionales vinculadas al cumplimiento de los derechos humanos, al tiempo que los estados asumían compromisos internacionales a fin de respetar y hacer respetar los derechos de todos los seres humanos. En ese sentido, las sociedades contemporáneas reconocen que todas las personas tienen derecho frente al Estado y la noción de derecho humano se corresponde con la aceptación de la dignidad de las personas frente a este. El Estado debe respetar los derechos, garantizarlos y organizar sus acciones en ese sentido. El estudio y la transmisión de acontecimientos como el Holocausto, genocidios, políticas de persecución y exterminios perpetrados en distintas partes del mundo pueden transformarse en un puente que interpele la propia experiencia tendiente a participar de una vida ciudadana activa y responsable, de no ser indiferente ante el dolor de los demás, de exigir que las sociedades y los gobiernos respeten los derechos humanos. El pasado en el presente. Para comprender qué son los derechos humanos es necesario remitirse al origen de su declaración, pocos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de los horrores producidos en la misma. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí se estableció en el marco del derecho internacional cuáles son aquellas facultades, libertades, reivindicaciones básicas que son propios de la condición humana, independiente de cualquier distinción de religión, etnia, sexo o nación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se compone de un preámbulo y 30 artículos, que recoge derechos de carácter civil,
político, social, económico y cultural. Acercamos virtualmente a Alejandro Kaufman. Nacido en Buenos Aires en el año 1954, actualmente se desempeña como profesor universitario en las universidades de Buenos Aires y Quilmes, respectivamente. Además, es miembro fundador de la revista Pensamiento de los Confines. Alejandro Kaufman nos dice que no hay educación sin referencia al pasado, y el pasado de nuestra educación fue y es muy controvertido. Nosotros sostenemos que la enseñanza de estos sucesos es necesario y que se trata de temas que, si bien refieren al pasado, están íntimamente enlazados con el presente y, por supuesto, con el futuro. Volviendo a Kaufman, afirma que trabajar estos problemas en el aula puede contribuir a generar una trama que colabore para que la memoria no se cristalice en imágenes fijas, que ya no se interrogan por el presente y por el futuro de la vida común, pues en ese caso la brecha que separa las generaciones se ensancharía, dificultándose aún más la construcción de espacios propicios para el diálogo intergeneracional. Es decir, se trata de construir una relación entre las nuevas generaciones y lo sucedido en el pasado, que sean ni estáticas ni pasivas. Siguiendo con este tema, abordamos la experiencia del terrorismo de Estado en Argentina. Así como el mundo pensó en los seres humanos y sus derechos de un modo distinto después de Auschwitz, la sociedad argentina encontró un antes y un después en el terrorismo de Estado, practicado durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Si bien la historia argentina está atravesada por la violencia desplegada por diversos sectores, el autodenominado proceso de reorganización nacional llevó a cabo un ejercicio particular de la violencia política, la sistematización de la práctica del terror en todo el cuerpo social. Los mecanismos perversos de la desaparición forzada de personas y el robo de niños fueron dos de sus rasgos distintivos y a su vez la dictadura utilizó la violencia estatal para eliminar a los adversarios políticos a través de distintos dispositivos disciplinarios, cuyos signos más visibles y siniestros fueron los centros clandestinos de detención. Es decir, que el terror se ejerció de manera sistemática y clandestina por fuera de todo marco. El video, que es una entrevista al licenciado Eduardo Pablo Pineau, quien comenta cómo funcionó el sistema educativo en el transcurso de la dictadura militar en los años entre 1976 y 1983. La educación fue para la dictadura un gran problema, en parte porque consideraba que muchos de los problemas previos de la situación de subversión, de desmanes, de pérdida de valores, se había generado en el sistema educativo. Por un lado, la dictadura confiaba en la educación porque pensaba que, bueno, un discurso ilustrado, un discurso de modificar a los jóvenes, etc., pero desconfiaba de la educación heredada. El aparato represivo va a actuar muy duramente dentro del sistema educativo argentino. ¿Cómo funciona este aparato represivo? ¿Cuál es la lógica que va a actuar? Si bien la represión no la inaugura la dictadura, digamos, la historia de la educación cuenta otros hechos represivos muy duros, probablemente la noche de los bastones largos durante el onganiato, el inicio del onganiato sea el más famoso, la dictadura desata a niveles inimaginables probablemente previamente el delirio persecutorio, el proyecto represivo.
¿Cómo va a funcionar este proyecto represivo? ¿Cuál es la idea del modelo represivo que es aplicable a toda la sociedad y que va a tener especificidades dentro del sistema educativo? Para el modelo represivo, para la lógica represiva, se mueve con la siguiente lógica. Todo hecho social es un hecho político. Todo hecho político es un hecho subversivo. Todo hecho subversivo debe ser reprimido. Se arma esta cadena de explicación. Lo social es político, lo político es subversivo, lo subversivo se reprime. Como de hecho todo es social, digamos, y yo podría poner en lugar de lo social lo educativo, si quieren, o antes lo social lo educativo, esta cadena se activaba inmediatamente, todo el tiempo estaba activándose, porque era un juego de sinonimias imposible de frenar. Con lo cual, todo hecho que sucedía era por definición subversivo. El modelo represivo lo que va a plantear, va a invertir la lógica del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho se basa en la idea de que todo el mundo es inocente hasta que demuestra lo culpable. Para el modelo dictatorial es al revés, todo el mundo es culpable hasta que demuestre inocencia. Los sujetos tienen que estar todo el tiempo demostrando que lo que hacían no era un hecho subversivo que por ende iba a ser reprimido. Hay estar todo el tiempo diciendo, bueno, sí, es social pero no es político, o sea, tratar de que la cadena que explicaba recién no se active. A nivel del sistema educativo hubo de todo tipo, desde las formas más atroces de la desaparición forzada de personas, piensa en la cantidad de estudiantes, docentes, trabajadores de escuelas desaparecidos, presos políticos, exilios, cesantías, expulsiones, traslados, desde estas formas más duras, digamos, hasta un importante disciplinamiento cotidiano, censuras de todo tipo, censuras de libros, censuras de material, censuras de temas a ser tratados, un fuerte dispositivo de censura, de prohibición de libros. Probablemente aquí en el archivo conservamos la prohibición firmada por Arriendegui de la lectura de los libros de Pablo Freire, del pedagogo Pablo Freire, por la dictadura en 1978, si no me acuerdo mal el año. Pero lo que hay un dato ahí, llegó a esta escuela y a todas las escuelas, donde se prohibía el uso de Freire en la formación docente, que tiene un dato que nos parece más atroz, en el cual no solo se prohíbe la obra de Freire, no solo se prohíben las ideas de Freire, no solo se prohíbe enseñar a Freire, sino que se plantea que las autoridades de las escuelas deben quitar los libros de Freire de la biblioteca. Digamos, no sabemos si aquí se cumplió, no hemos podido descubrirlo o no, pero esta idea de que no solo se prohíbe nombrarlo, sino que hay un acto de desaparición. Los libros de Freire desaparecieron de las bibliotecas de formación docente del país. Así como mientras desaparecían los maestros que usaban o leían a Freire, la obra de Freire también desaparecía en términos materiales. A lo mejor uno iba a la biblioteca, buscaba en el fichero, estaba la obra de Freire fichada, pero el libro había desaparecido. Junto con esto además, va a haber toda una lógica del disciplinamiento cotidiano de las prácticas. Enorme cantidad de reglamentaciones vinculadas a la vestimenta, ¿no? Las obligaciones de la prohibición para los varones de ir con pelo largo, la obligatoriedad de pantalones que no fueran jean, camisa, corbata, no barba, no bigote, ningún tipo de atuendo. En el caso de las mujeres lo mismo, la obligación de la pollera, las mallas 3/4, las vinchas, solamente aros no colgantes, la prohibición de uso de pulseras, etc. Hay un juego sobre el disciplinamiento cotidiano, las formaciones, la obligación del trato de usted, el cuerpo vestido, el pararse cuando entra un superior, el sentarse, digamos. Si bien esto no es nuevo, la dictadura no estaba, una vez más, no estaba inaugurando, tenía bastante larga data en el sistema. Obviamente del 68 aproximadamente hasta el 75 estas prácticas se habían relajado bastante, habían cambiado fuertemente. En el archivo uno puede ver las fotos de las generaciones, uno puede ver como, bueno, hay fotos, ya las fotos del 72, la forma de vestimenta, el aspecto de los alumnos, la forma de pararse, no es la misma de una foto de 1920. Digamos, si bien había habido esta cuestión, la dictadura vuelve a establecer muy duramente el disciplinamiento del cuerpo. Digamos, era una sensación como de represión de 24 horas. Había modelos de delación, había documentos que llegaban a las escuelas para, bueno, prohibir las cuestiones, había mecanismos más sutiles, más allá de los libros censurados, una práctica de control de la bibliografía que usaba la dictadura eran no mandar listas de libros censurados, sobre todo después del 80, sino lista de libros permitidos. Lo que a buen lector quería decir que si el libro no estaba en esa lista, estaba prohibido. Digamos, actuaba más como estoy tratando de explicar. Digamos. Bueno, solamente, esta es la lista de libros aprobados, la lista de libros sugeridos. Si no está acá, usted se juega a usarlo. Digamos, el disciplinamiento, insisto, abarcaba la totalidad de las prácticas, digamos, preceptores, era digamos, la literatura que quedaba de la época,
los recuerdos marcan esta idea de un fuerte clima muy duramente represivo que probablemente, las investigaciones también dicen esto, comenzó a resquebrajarse con Malvinas. Digamos, en los relatos, sobre todo de la gente que iba a la escuela secundaria, en aquellos años plantean esto, que Malvinas implicó un comienzo, que se va a seguir en el 83, el retorno a la democracia, etc., una ruptura de aquel durísimo modelo de disciplinamiento que, insisto, iba desde la desaparición forzada de personas hasta la obligación de usar medias transportes azules hasta las rodillas para las chicas. Guillermo O'Donnell, cuando analiza la dictadura en un trabajo bastante famoso, Represión Macro y Micro, plantea que la dictadura, como todo modelo autoritario, intenta fortalecer lo que él llama las voces verticales, esto es de arriba hacia abajo, y prohibir las voces horizontales. Si uno mira las escuelas previas a la dictadura, había una cuestión al revés. Las voces verticales se habían en cierta forma, por supuesto que quedaban las prácticas autoritarias, pero no eran tan duras y se habían fortalecido las prácticas horizontales. ¿A qué llamo prácticas horizontales? Las charlas entre compañeros, la fortificación de voces colectivas, el vínculo entre algunos profesores y los alumnos, entre profesores y preceptores, etcétera. Digamos, había una cierta primacía, probablemente después de los 60, de los vínculos horizontales por encima de los vínculos verticales que en medio habían estructurado el sistema. La dictadura va a plantear lo contrario, volver a los vínculos verticales y tratar de diseminar las prácticas horizontales. Los vínculos horizontales podían pasar muchas veces desde un encuentro de alumnos o sacar una revista. Hay toda una política tremenda de persecución de las publicaciones de los estudiantes. Fanzines eran revistas tipeadas, diagramadas con lo que se podía, fotocopiadas, pero que son prohibidas por las escuelas, salvo algunas que escapan porque supuestamente hablaban de otros temas. Pero ahí hay una idea de voz horizontal, esta idea de que los alumnos se encontraran, discutieran y demás, no eran vistos, por supuesto, estaban prohibidos centros de estudiantes y todo tipo de práctica, pero cualquier cuestión que intentara permitir algún tipo de encuentro de fortalecer las voces horizontales, no funcionaban bien y se fortalecían las voces verticales. Esto va a ser interesante para pensar las resistencias. Digamos, hay una cierta tendencia, uno podría plantear mórbida, de detenerse en la dictadura a pensar el horror represivo, que por supuesto lo constituyó. Pero sabemos poco, es un tema que hay que investigar más. Obviamente hubo quienes lograron de alguna forma frenar al represor, o por lo menos enfrentarse a batalla. O, vuelvo una vez más a O'Donnell. O'Donnell dice que además de las voces horizontales y las voces oblicuas, existen las voces diagonales. Esta voz en diagonal en realidad lo que intenta es como decir no estoy de acuerdo, existen otras posibilidades, no necesariamente acumula poder, pero es una forma de decir, bueno, yo no termino de caer en manos de esto. ¿Por dónde pasaban estas resistencias? Por un lado, una cantidad de militantes que venían de antes empiezan a juntarse en la Asociación de Derechos Humanos y Militar, probablemente el caso más famoso sea sin duda el caso de Alfredo Bravo, que es fundador de la PDH, digamos, y que tiene un famosito trabajo. En la PDH se publicó en 1979 un famoso trabajo no firmado, pero claramente sabemos que es de Miñones, en aquel entonces no podía firmar, que Miñones fue preso, estuvo desaparecido y demás. Se llama Educación que pasa hoy, con un texto de bastante denuncia de la dictadura, digamos, sobre las políticas curriculares, de formación docente y de represión. O sea, había algunos grupos organizados que trabajaban en esta línea, sobre todo alrededor de sindicatos y demás. Otros lugares de resistencia así formalizados pueden ser el trabajo de los exiliados, digamos, probablemente entre los pedagogos destacar a Adriana Puigros, digamos que con las revistas que sacaban, con el material, digamos, publicaban, contaban el horror de la dictadura, digamos, desde fuera ayudaban a esta cuestión, se articulaban con algunos de aquí. Espacios que aún resistían de la teología de liberación o de las posiciones de liberación de la década del 70 que había hecho la Iglesia argentina y que por supuesto y también sufrió muy duramente la represión, eran como las formas que uno puede pensar. Los sindicatos también resistían, daban cursos escondidos, digo, como las formas de resistencia más organizadas. Pero la vida seguía en las aulas. Y ya a nivel de las aulas, uno también puede encontrar estas que podemos llamar micro resistencias, formas en las cuales alguien decía no estoy de acuerdo. Y dependía mucho de la dirección de la escuela, digamos. Hay anécdotas famosas, como por ejemplo la idea de cuando en la dictadura militar en la ciudad de Buenos Aires establece el currículum famoso de las 13 letras, con lo cual supuestamente los chicos de primer grado solo podían aprender hasta 13 letras. Buena cantidad de los maestros tenían lo que llamaba el doble cuaderno, que era un cuaderno en el cual se cumplía con el currículum para mostrar inspección,
y otro en el cual el maestro trabajaba con su viejo método, digamos. Hay buenas entrevistas al respecto, digamos, donde hay una forma de resistencia. Alguna vez entrevistamos a una maestra que lo que nos decía era algo así como que ella no, después entendió la lógica, el tremendo proceso de represión que había atrás, pero que ella, como maestra campechana, decía, si yo durante años a los chicos les pude enseñar todo el alfabeto en primer grado, ¿por qué no lo voy a hacer más? Digamos que de hecho una resistencia, si quieren, no articulada políticamente, no articulada ideológicamente, no era en ese entonces me opongo al gobierno, pero de hecho era una práctica. Ella decía simplemente esto, ¿cómo van a decir que no? Si yo sé que los chicos pueden aprender. Digamos, entonces de hecho se abría ahí un lugar de diálogo. Libros de lectura, también es interesante algunas prácticas que aparecen. Creo que como muchas veces la dictadura mandó a reescribir libros de lectura, digamos, y hay dos ediciones, una edición, por ejemplo, Dulce de Leche, de Beatriz Tornadú y Carlos Roldán, publicado por Estrada. Hay una versión del 74 y otra del 77. Obviamente el 74 es un poco más abierta, el 77 responde a la dictadura. Y hay anécdotas de maestros que les decían a los padres de cuarto grado, compren dulce de leche, pero compren el viejo. Que específicamente les decían, no, vayan y compren lo usado, no quiero el nuevo. Y peleas con los padres que querían que sus hijos utilizaran libros nuevos y la maestra les decía, compren el viejo, digamos. Terminada la dictadura, tampoco las cosas desaparecen de golpe. Digamos, si bien hay medidas claras y probablemente en esto sí, el gobierno de Alfonsín fue bastante, para mi evaluación, si bien no logró desarmar otras prácticas educativas de la dictadura profundas, no fue capaz, sí fue capaz de desarmar bastantes prácticas represivas. Digamos, hay como una idea del permiso de los centros de estudiantes, que fue debatido, cuestionado. Alconá Aramburú, el ministro de Educación, no era muy amigo de la idea, pero finalmente tuvo que aceptarlo. La idea, por ejemplo, de permitir a los hijos de exiliados el ingresar a la escuela sin dar ningún tipo de equivalencias, la reincorporación de los docentes cesanteados, digamos, estas medidas, la eliminación del examen de ingreso, el levantamiento de la censura, etcétera, esto no hizo que las cosas cambiaran. En parte porque muchas veces muchas de las autoridades de las escuelas siguieron siendo las mismas autoridades que la dictadura. Digamos, entonces, si bien tuvieron que aceptar cierto discurso democratizador, habían llegado a la dictadura a dirigir las escuelas, donde la digitación era más clara. Generalmente habían llegado gente afín a la dictadura, a las direcciones de escuelas, sobre todo en las escuelas medias. Y bueno, y querían continuar, en parte porque no querían que el pasado de la escuela fuera revisado, digamos, porque efectivamente generalmente había historias muy tremendas y ellos en algún lado eran responsables, y en parte porque realmente querían el modelo autoritario. Entonces, también en los primeros años de los 80, en los primeros años de la democracia, 80, 80, hay muchas peleas. De los estudiantes cuentan que algo así como que la lucha continuó. Digamos que ya a un nivel mucho más chico, ya menos duro, pero esta idea de pelear para la eliminación de las vestimentas, pelear para el permiso de la construcción del centro de estudiantes, o que el centro de estudiantes, si bien estaba construido y no podían decir que no, pudiera funcionar dentro de la escuela. Peleas para que se leyeran ciertas cosas, se enseñaran ciertas cosas, porque estas marcas de la dictadura obviamente van a atravesar bastante, van a llegar hasta los 90 y demás, y probablemente van a empezar a irse más fuertemente cuando en algún lado sus grandes acólitos se jubilen, se retiren de la escuela, o cuando efectivamente las nuevas ideas empiecen a permear la escuela, a plantear otras lógicas y a permitir un alto nivel de apertura.
Espero que les haya gustado el video. Seguimos con la construcción de la memoria en la Argentina. Terminando la dictadura, el Estado terrorista negó la existencia de los desaparecidos por medio de la voz del presidente de facto, Jorge Rafael Videla. En 1983, a través de una ley, declaró muertos a esos mismos desaparecidos y aún hoy los responsables niegan la información que permitiría identificar el destino final de miles de argentinos. Esa misma dictadura estableció en un informe final del año 1983 que expresa únicamente el juicio histórico, podrá determinar con exactitud a quienes corresponde la responsabilidad directa de métodos o muertes inocentes. Fue un modo de no dejar resquicios para la presentación de denuncias y eventuales procesos penales contra quienes habían participado de la represión y también de dejar sentado como una verdadera historia que las Fuerzas Armadas habían actuado en respuesta a una agresión que provenía de la subversión. Es decir, de garantizar la impunidad e impedir que se revisen los crímenes cometidos. Desde la restauración democrática, el Estado Nacional ha dado importantes pasos para que los ciudadanos dispongan de elementos que permitan elaborar el juicio histórico. El informe de la CONADEP de 1984 y el juicio de la Junta de 1985 constituyen hitos en la aproximación de la verdad histórica y la construcción de la memoria. Este último probó que el terrorismo de Estado había sido una política sistemática, que en la Argentina habían funcionado campos de concentración, que millares de argentinos habían sido secuestrados, asesinados, encarcelados u obligados a exiliarse, a dejar sus trabajos y sus casas. Entre los años 1983 y 1985 comenzó a construirse una memoria colectiva dominante que presentaba a los desaparecidos fundamentalmente como víctimas inocentes sin identidad política. Este relato se constituyó como el primero que pudo dar cuenta de lo sucedido y fue, de alguna manera, el que permitió sostener una voz en la escena judicial. Los primeros años de la democracia y la necesidad de fundar un orden jurídico perdurable se desarrollaron bajo un clima generalizado de desconexión con el pasado reciente. Gran parte de la sociedad argentina eligió desentenderse de lo que había ocurrido, paralizada por el horror que había implantado el terror, situación que postergó cualquier espacio destinado al pensamiento, la crítica o el debate. Posteriormente recibió un duro golpe el movimiento denominado Nunca Más. A mediados de la década del 80, los avances realizados por los juicios y el movimiento Nunca Más sufrieron un duro golpe cuando la presión de la corporación militar llevó a sancionar las leyes de punto final y obediencia debida, cuya finalidad era poner límites a los juicios. Durante la década de los 90, estos cierres institucionales se vieron fortalecidos por una política de reconciliación que creyó posible consolidar la democracia a partir del olvido de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el propio Estado. El Poder Ejecutivo estableció por decreto una serie de indultos que reforzaron la impunidad y la imposibilidad del juzgamiento. Sin embargo, la acción incansable de las organizaciones de derechos humanos y otros actores sociales y políticos encontraron simple la posibilidad de mantener viva la memoria y seguir adelante con las causas por los crímenes de lesa humanidad. En ese contexto comenzó un movimiento distinto en cuanto a la memoria del pasado reciente, a partir de las confesiones de algunos militares que participaron en operativos concretos durante esos años y de la autocrítica pública realizada por el general Martín Balsa, jefe del Estado Mayor del Ejército de ese momento, acerca de las violaciones de los derechos humanos. A su vez, comenzó a desplegarse una visión que repolitizó el pasado reciente. Un símbolo de esto fue el surgimiento de la agrupación Hijos, que significa Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que constituyó trazar puentes entre la experiencia de los años 70 y del presente. En ese mismo sentido, un cambio significativo comenzó a partir del periodo que se abrió en el año 2003. El gobierno de Néstor Kirchner instaló
en la escena pública el debate sobre los años 70 y convirtió a los derechos humanos en política de Estado. Un ejemplo de esto fue el acto del 24 de marzo del 2004, cuando, en su función de presidente, visitó el predio de la ESMA, junto con un grupo de sobrevivientes que había estado secuestrado en el lugar durante la última dictadura militar. Posteriormente tomó la decisión de construir el Museo de la Memoria en ese predio, con el correspondiente desalojo de las instituciones de formación educativa de la Marina, lo que constituyó sin duda un claro ejemplo del cambio de la política de Estado. Por su parte, el Ministerio de Educación sostuvo una política educativa consistente en la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la memoria, política que fue parte de un esfuerzo más amplio respecto a poner nuevamente la voz del Estado en esas cuestiones, voz que había estado ausente durante toda la década del 90. Ingresamos al eje 3, con la mirada hacia una pedagogía de la memoria. La memoria y los derechos humanos son contenidos obligatorios de algunas asignaturas, pero, al mismo tiempo, forma parte de un contenido transversal que requiere la acción conjunta de toda la comunidad educativa. El 24 de marzo y el 2 de abril, por ejemplo, son fechas claves para pensar en la transmisión del pasado reciente de nuestras escuelas. Esta inclusión abre un debate en torno a ¿qué relevancia le damos a estos contenidos? ¿Cómo transmitirlos? ¿Cómo hacer un proceso histórico? ¿Qué recursos utilizamos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Qué espacios tienen las efemérides en nuestras instituciones? Como escuela, como docentes, el pasado reciente nos interpela, nos demanda pensar nuestro presente para defender el tipo de sociedad a la que aspiramos y el tipo de país en la que queremos vivir. Además, nos exige asumir una posición que permita no solo la enseñanza del pasado reciente, sino también promover prácticas pedagógicas y ciudadanas democráticas. En ese sentido, no estamos hablando de transmitir un contenido meramente conceptual, sino que también está en juego promover prácticas que velen por el resguardo y el ejercicio de los derechos humanos en nuestra vida cotidiana. Respecto al vínculo del pasado reciente con la historia. Es común que usemos el término historia para referirnos a los sucesos del pasado en general. En ese sentido, la definición habitual de historia refiere a la disciplina de estudio del pasado que aspira a un marco científico basado en la distancia que se establece con los procesos analizados. Esa distancia presupone una relación de objetividad con los fenómenos. Así podríamos decir que la historia presenta las siguientes características. La temporalidad de la historia es lineal y se dirige siempre en la misma dirección, es decir, existen cortes marcados y reconocibles que delimitan un antes y un después de los acontecimientos estudiados. Además, en dicha línea temporal existe una homogeneidad. Como segundo aspecto, la historia tiene por objetivo la reconstrucción de los hechos de lo sucedido en el pasado, lo cual se realiza a través de fuentes documentales que necesitan ser confiables para ser tenidas en cuenta como huellas fieles y representativas de dicho pasado. A través de estas fuentes y documentales de archivo pueden saberse fácticamente lo que realmente ocurrió. La historiografía es la escritura de la historia, es decir, de los sucesos pasados. Y el tercer aspecto se parte de la base que el historiador es un investigador, que establece una relación de neutralidad valorativa e imparcialidad respecto de lo que estudia, ya que no presenta una relación de involucramiento con los hechos. Ello le permite sostener sus hipótesis con rigor académico. En definitiva, historia y memoria se complementan la una a la otra, lejos de diferenciarse de modo tajante. En lo referente al vínculo del pasado reciente con la memoria por el contrario sostiene una relación de involucramiento y proximidad con el pasado, y la temporalidad que establece con dicho pasado es recursiva y no lineal.
En otros términos, el pasado sigue actuando en el presente y sus fuentes incorporan testimonios y otros recursos que no provienen de archivos. Por ello acercamos virtualmente a Elizabeth Gelin, nacida en Buenos Aires en el año 1941, es socióloga e investigadora social y trabaja en temas sobre derechos humanos, represión política, ciudadanía, género, familia y movimientos sociales. Escribió diversas obras al respecto. Elizabeth Gelin señala tres características centrales de la memoria. El primero es un proceso subjetivo, porque está anclado en experiencia y marcas simbólicas y materiales. La memoria, a diferencia de la historia, no recupera procesos totales ni instituye héroes, sino que constituye relatos, muchas veces fragmentarios y marcados por matices que dejan en evidencia los sentidos en pugna que rodea el pasado reciente. Como segundo aspecto, es un objeto de disputa, de lucha, donde juegan un rol activo los que participan en esa lucha y lo juegan desde sus relaciones de poder. Los sentidos del pasado son distintos, no hay un único relato. Y por último, es un objeto que debe ser historizado, porque el sentido del pasado va cambiando con las transformaciones del presente, así como también cambia el lugar de la memoria en función de los vaivenes de los climas políticos y culturales. Siguiendo el tema, destacamos el proceso constructivo de la memoria. Se articula la dimensión individual y la colectiva. Pasemos entonces a distinguir estas dos dimensiones. La memoria individual y colectiva no son independientes entre sí, sino que están articuladas. Con esto queremos decir que, por un lado, la memoria individual se enmarca en la colectiva y, por otro lado, la memoria colectiva se nutre de la individual. Esta distinción ha sido trabajada por quien traemos a la clase virtualmente. Maurice Halbach nació en el año 1877 y falleció en 1945. Fue sociólogo, psicólogo y docente. Pertenece a la escuela durkheimiana. Escribió múltiples obras sobre la clase obrera y la memoria colectiva. Maurice Halbach distingue entre dos categorías, pero aclara que todo individuo participa de estas dos formas de memoria, mientras que la primera es una memoria interior y personal, la segunda es exterior y social. Como su nombre lo indica, la memoria individual corresponde a la relación que sostiene con el pasado un sujeto individual. Es un vínculo que tiene que ver con su biografía y su contexto. Sin embargo, existen los llamados marcos sociales de la memoria, los cuales implican que, aunque esta memoria es personal, nunca es puramente individual ni subjetiva, ya que siempre que construimos una representación del pasado lo hacemos en base a encuadres sociales, temporales y espaciales. Nunca lo hacemos solos, sino con otros. Por otra parte, la memoria colectiva refiere al tipo de memoria que se construye socialmente en relación con el pasado. De ese modo, tiene que ver con la forma en que una sociedad se piensa, se define a sí misma y por ello está vinculada a la identidad de una comunidad. En otras palabras, refiere al proceso social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad que da lugar a sentidos compartidos de los eventos que la constituyen como una entidad. Finalizando la clase, llegamos al eje 4, el rol ético a la hora de enseñar el pasado reciente. El docente enseña un proceso que no está encapsulado, no es un mero transmisor de un contenido aislado, terminado y fijo de una vez y para siempre. Contrariamente, el docente está implicado como también está trabajando con un objeto que se construye, muta, y es precisamente por eso que se debe preservar los principios democráticos. De ahí la responsabilidad que implica trabajar y enseñar estas temáticas. Cabe advertir que para acercarnos al pasado reciente nos obliga a señalar los límites. Nos referimos al problema del negacionismo
y el relativismo. Alguien podría plantear, si las memorias son subjetivas, si son objeto de disputa y si cambian con el tiempo, entonces, ¿no hay una verdad histórica? ¿Cualquier memoria es válida? Es más, frente a ciertos acontecimientos históricos hay quienes la niegan o relativizan. Por eso nos parece muy importante remarcar lo siguiente. Más allá que las memorias sean subjetivas, estén en disputa y deban ser historizadas, se construye sobre un piso de verdad que no puede ponerse en duda la existencia del terrorismo de Estado. No puede negarse ni relativizarse su existencia, ya que la misma fue probada tanto por la investigación histórica como por las expresiones de los testigos, por los organismos de derechos humanos y por los procesos judiciales llevados a cabo adelante por el Estado, especialmente en los juicios de lesa humanidad, que continúan actualmente en nuestro país. Así como tampoco puede dudarse del indispensable respeto por los derechos humanos elementales en todo Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido la clase. Les deseo a todos una excelente jornada y en algunos minutos nos estamos viendo, en breve nos estamos viendo en la clase virtual. Hasta entonces.